Hoy vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia en este recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Ya culminamos el libro de Ruth, que presenta la historia de una familia y unos acontecimientos en el tiempo de los jueces. Termina el libro de Ruth mencionando las generaciones posteriores después del nacimiento de Obed, que es hijo de Boz y de Ruth. Obed se describe como el padre de Isaí, e Isaí era el padre del rey David, o quien llegó a ser el rey David. Bueno, hoy comenzamos el primer libro de Samuel. Primero y segundo de Samuel, en el texto original, son un solo libro. Y este libro entonces también está en el contexto de los jueces. En el tiempo de los jueces se desarrolla la primera parte del libro de Samuel. El relato comienza diciendo: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, llamado Elcana. Vivía en el monte de Efraín. Elcana era hijo de Jeroab, hijo de Eliud, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Efrateo quiere decir que eran de Efraín o también de Éfrata. Podía ser, pero se describe como efrateo. Dice que tenía dos esposas, una se llamaba Ana y otra se llamaba Penina. Y aquí hay algo importante con respecto a esto, porque se describe que tenía dos esposas como si fuese algo normal. La sociedad, la cultura ya había aceptado la poligamia, aunque los mandamientos siguen estando vigentes hasta el día de hoy, por lo tanto estaban vigentes en aquel tiempo. Entonces no podemos olvidar que el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Pero como estamos en el tiempo de los jueces y parece que en ese contexto cada quien hacía lo que bien le parecía, ya había sido aceptado culturalmente el hecho de tener varias esposas. Por lo que he ido investigando, cuando un hombre sabía que su mujer, su esposa, era estéril, podía ejercer el derecho de tener una segunda esposa para mantener un linaje, una simiente, una generación, poder tener hijos. Pero esto, como no es parte del plan de Dios, por supuesto iba a traer consecuencias dentro del hogar. Entonces, este hombre Elcana tenía dos esposas. La primera, Ana; la segunda, Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y aquí vienen los problemas. Versículo 3. Todos los años, este hombre subía de su ciudad a adorar, a ofrecer sacrificio al Todopoderoso en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí. O sea, Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Elcana, cabe la posibilidad de que fuese un levita que vivía en los campos de Efraín. Recordemos que los levitas estaban diseminados por todo el territorio de Israel. Entonces allí estaban estos hombres, Onri y Fines, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día, Elcana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba doble porción porque la amaba. Tenía consideración por ella porque no tenía hijos. A cada uno se le daba su dote, su don, su regalo de parte del padre, que era Elcana, y Ana recibía el doble, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival, nótese cómo se describe a Penina. A Penina se le describe como su rival, que la irritaba, la enojaba y la entristecía. Ahí están las consecuencias que Dios quería evitar, pero que lamentablemente eran una realidad en el hogar de Elcana. La cultura le permitía tener varias esposas. No era el plan de Dios. Están viviendo en una sociedad donde cada quien hace lo que bien le parece, siguen creyendo en Dios, siguen participando de las formas de culto, porque Elcana era un hombre que creía en Dios, tenía fe en Dios, aunque estaba violando abiertamente un mandamiento.
en la cultura parecía que la circunstancia era normal, el hombre iba a Silo, donde estaba el santuario, y participaba del culto normal, pero el problema ya estaba dentro de la casa. Aquí vemos una Ana sin hijos. ¿Cuán importante era tener hijos en ese tiempo? Mucho. No es como ahora. Ahora, si es posible, es mejor no tener hijos por la sociedad que estamos viviendo. Pero en la cultura y en el pensamiento hebreo, tener hijos era algo sumamente importante. Una mujer que no tenía hijos era considerada como una rechazada, como una maldita de Dios, que no había recibido la bendición de Dios. De hecho, tener hijos era una bendición del cielo, era considerado así, y entre más hijos, más bendiciones caían en un hogar. Esa era la percepción del hogar, de la cultura, de la sociedad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y también el hecho de no solamente recibir la bendición, sino de la bendita esperanza de ver el Mesías nacer, porque se creía y se sabía que claramente el Mesías vendría de la simiente de Abraham, el hijo de la promesa. A través de la simiente de Abraham, cualquier israelita podía ser seleccionado para continuar el linaje mesiánico a través de Abraham. Y eso lo hemos ido estudiando desde el libro de Génesis a lo largo de toda la escritura, la importancia de que una mujer pudiese tener hijos, porque eso le daba esperanza al pueblo de Israel. Entonces, una mujer como Ana, estéril, no solamente pensaba que no recibía bendiciones de Dios, sino que además de eso tenía que vivir con la tristeza y el dolor que le proporcionaba la segunda mujer de su esposo. Aquí esto nos indica que está mal la actitud de tener varias mujeres. Esto sucedía cada año, dice el versículo 7, cuando subían a la casa del Señor. Penina enojaba a la otra, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Sí? Esta mujer perdía incluso el aliento, el deseo de comer, estaba sumamente triste. No habían aprendido de la historia del padre Abraham, el error de haber estado con Agar. Allí estaba la historia, ahí estaba el texto, pero no habían aprendido nada. Versículo número 8, Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Claramente Elcana no iba a entender a Ana por lo que estaba pasando. En una ocasión, dice el versículo 9, pasando el tiempo, en una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo, al santuario. Estaban posiblemente en una de las fiestas que comúnmente se hacían en Israel. Recordemos que habían 3 fiestas principales: la Pascua, el Pentecostés y las cabañas, y de estas fiestas se desprendían otras fiestas más. Entonces Ana se fue al santuario, y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. Estaba muy triste porque no tenía hijos y de paso el problema que tenía en la casa con Penina. E hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso. Aquí se describe entonces la oración sincera de Ana. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, sería un nazareo, un niño joven que llegaría a ser adulto en su mente, sabiendo de que había sido consagrado al Señor. Ana hizo un voto, una promesa, que yo creo y estoy seguro que debería ser la misma promesa que haga cada madre y cada padre al saber que van a tener hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tener hijos en este tiempo? En una sociedad que está tan contaminada. Yo he conocido personas que se desesperan porque no tienen hijos, pero no saben ejercer la paternidad, no se preparan a ser padres espirituales, no se preparan para orientar a sus hijos. Una de las tareas más difíciles que tenemos los cristianos en este tiempo es educar a nuestros hijos.
Siempre ha sido una tarea difícil educar a los niños, a los jóvenes, orientarlos para que puedan seguir el camino correcto. Pero en el tiempo que estamos viviendo es mucho más difícil. La sociedad de hoy no es la misma de hace 50, 60, 70, 80 años, ni siquiera hace 10 años atrás. El mundo vive en constante cambio. El pensamiento del ser humano va de continuo solo hacia el mal, como en los días de Noé. Y como en los días de Jueces, vivimos en una sociedad donde cada quien hace lo que bien le parece. Los hombres ya no quieren ser hombres, sino mujeres. Ya no queremos que los llamen ellos ni ellas, sino ellas. Vivimos en una sociedad donde se prolifera el matrimonio de una manera degradante. Se quieren casar los homosexuales. Las mujeres quieren abortar con libertad porque quieren tener una vida sexual libertina, pero no quieren la responsabilidad de traer hijos al mundo. Entonces los abortan en lugar de cuidarse. Entonces vivimos en una sociedad constantemente contaminada. Y a veces pareciera que la esterilidad, en lugar de ser una maldición, se convierte en una bendición. Pero Dios le ha dado la facultad al ser humano de procrearse. ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué propósito traemos hijos al mundo? Los padres cristianos, ¿estamos dispuestos a dedicar nuestros hijos al servicio del Señor? De dedicarles tiempo completo, pero hoy vivimos tan atareados por conseguir el dinero, por pagar deudas, que descuidamos la educación acertada de nuestros hijos. Versículo número 12. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ahí estaba Elí sorprendido de ver a una mujer orar tanto tiempo en el santuario. ¿Será que está orando? ¿O está borracha?, decía Elí en su mente. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí entonces, en lugar de pensar que estaba derramando su alma al Señor en oración, decidió pensar que estaba ebria, borracha. ¿Por qué llegó Elí a pensar que Ana estaba borracha en el santuario? Porque posiblemente muchas personas, hombres y mujeres, estaban en la misma condición. La situación de Israel en el tiempo de los jueces era tan degradante que hasta el mismo santuario se profanaba. Y esto lo vamos a ver con los hijos de Elí. Entonces él le dijo, versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? En otras palabras, sinvergüenza, ¿qué haces aquí? El santuario del Señor, no puedes estar aquí en esa condición, porque él asumió de que ella estaba borracha. Entonces Ana respondió, no, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. Y por cierto que si ella había hecho un voto de nazareato para el hijo que por fe iba a recibir porque estaba derramando su alma en el Señor, ella como madre no podía consumir bebidas alcohólicas. Así que por fe ya empezó un abstencionismo. Dice el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que has hecho. Nótese que Dios envía una respuesta a Ana a través de el sumo sacerdote Elí. ¿Era Elí quizá un hombre que había cometido errores? Sí. ¿Quizás estaba dando mal ejemplo? Sí. ¿Quizás había descuidado la vida de sus hijos? Posiblemente. ¿La vida espiritual de sus hijos la había abandonado? Cabe la posibilidad. Pero Dios, a pesar de eso, utiliza a este instrumento humano para que pueda darle una respuesta de consuelo a Ana. Mis queridos amigos y hermanos, Dios siempre responde a nuestras oraciones, a nuestras plegarias. ¿Qué pedido tienes hoy para el Señor? ¿Qué anhela tu alma que te permita hacer la voluntad del Señor, confiar en Él todos los días? ¿Qué le pides al Señor que cambie en tu vida? Dios envía una respuesta a través de instrumentos humanos. Dios siempre responde las oraciones de sus siervos. Tenemos que confiar en el Señor. Ana se tuvo que haber ido tranquila del santuario, con la seguridad de que Dios había respondido su oración cuando Elí le dijo,
Ve en paz y el Señor, Dios de Israel, te otorgue el pedido que has hecho. Tener confianza en el Señor es importante, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Porque hoy estamos preocupados por muchas cosas, por la comida, por el trabajo, por diferentes circunstancias que están a nuestro alrededor. Pero recordemos las promesas. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú y yo recordamos diariamente las promesas del Señor, no solo seremos mejores cristianos, sino que además de eso, recibiremos una transformación que será un testimonio para otras personas. Para decirle a otras personas que sí vale la pena confiar en el Señor. Versículo número 18. Ella agregó: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y Ana se fue y comió y ya no estuvo más triste. Puso su problema, su angustia y su tristeza en las manos de Dios. Dios le responde a través de un siervo imperfecto y ella se va tranquila a su casa. Se levantaron de mañana, adoraron ante el Señor toda la familia del Cana y se volvieron a la casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Siempre Dios se ha acordado de sus hijos. Lo que quiere decir este versículo es que ella quedó embarazada. Corrido el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo llamó Shemuel, Samuel. Porque dijo: le pedí al Señor. Después el Cana subió con toda su familia a ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto, posiblemente en la Pascua. No lo dice la Escritura, pero ellos acostumbraban a subir a cumplir sus votos al Señor, a agradecer al Señor. Versículo 22. Pero Ana no subió en ese momento, en ese año, en ese momento de subir a Silo, sino que dijo a su esposo: cuando el niño sea destetado, lo llevaré a presentar ante el Señor y a dejarlo allí para siempre. El Cana, su esposo, le respondió: haz lo que bien te parezca. O sea que no era el hecho de simplemente tener al niño, sino que lo importante en el corazón de Ana era que ese niño fuese una bendición, no solo para el hogar del Cana, sino que fuese una bendición incluso para todo el pueblo de Israel. Porque lo dejaría niño en el santuario. No es que lo abandonaría, sino que pondría en la mente de ese niño el deseo de hacer la voluntad del Señor. El Cana, su esposo, le dijo: haz como bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. El Señor cumpla su palabra. Así Ana se quedó y crió al niño hasta el destete. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo un becerro de 3 años. Otras versiones dicen que se llevaron 3 becerros. ¿Cómo lo dice tu versión del versículo 24? En realidad, en el original expresa que es un becerro de 3 años, conforme a lo que Dios había establecido en Números capítulo 15. Entonces también se llevó una efa de harina, que son aproximadamente 22 kilos, y una vasija de vino a la casa del Señor en Silo, y el niño era de edad tierna. Entonces sacrificaron el becerro y presentaron al niño ante Elí, y ella le dijo: Señor mío, por tu vida, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor por este niño. Yo oraba y el Señor me lo dio como lo pedí. Yo pues lo vuelvo también al Señor, mientras viva será del Señor, y adoró al Señor. Y Samuel creció con la convicción de que había sido un niño prometido, un niño dedicado, un niño consagrado, y desde su muy tierna infancia demostró estar consciente de su responsabilidad espiritual. Como ningún otro personaje en la Escritura, Samuel desde niño entendió con claridad el propósito por el cual había nacido.
Este niño llegó a convertirse en el gran Samuel, que fue sacerdote, que fue juez y líder de todo el pueblo de Israel, y además conformó la escuela de los profetas, porque también fue un profeta del Señor. Cuando los padres quieren hacer la voluntad del Señor y se dedican a sus hijos serán entonces grandes hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad. ¿Quiere decir esto que nuestros hijos entonces serán perfectos? No, también se equivocarán. Seguramente Samuel también tuvo muchas cosas que aprender y corregir en su vida, pero por delante de todos los planes de Samuel estaba hacer la voluntad del Señor. Y esto nos debe llenar a nosotros de esperanza, porque grandes planes tiene Dios para nuestros hijos, y por eso Satanás los ataca. Todavía hay esperanza para ellos, podemos consagrar a nuestros hijos todos los días, y si le mostramos el camino por donde ir, aunque lleguen a ser viejos, no se apartarán de él. Y bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Mañana continuaremos con este maravilloso libro de Primero de Samuel. Te invito a que puedas acompañarme en oración. Querido Padre, gracias porque tú siempre respondes a nuestras oraciones. Tú eres el que guías nuestros pasos. Tú eres el que conoce lo que hay en nuestra mente. Ana derramó su alma en ti y se fue tranquila sabiendo de que tú responderías de acuerdo a tu voluntad. Y Samuel, desde muy niño, entendió el propósito de su vida y su responsabilidad. Ayúdanos a, como padres, encaminar el paso de nuestros hijos, darles un ejemplo adecuado, porque como padres nos hemos equivocado, hemos quizá dado un ejemplo inadecuado a nuestros hijos por nuestra propia falta de espiritualidad, o porque vivimos una sociedad tan contaminada que pareciera que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero Ana también vivió en un contexto inadecuado y aún así dedicó a su hijo y se convirtió en un gran hombre de fe. Señor, ayúdanos, porque la responsabilidad que tenemos de ser padres es grande, pero solo en ti, nuestros hijos y nuestra familia podrá ser victoriosa. Bendice a cada uno de los que cada día, Señor, quieren hacer tu voluntad y ser guiados por tu Espíritu Santo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No olvides suscribirte a este canal de esperanza y comparte estos videos con otras personas. Nos vemos el día de mañana aquí en este canal de las Sagradas Escrituras.